La producción de Otra Mañana se comunica con el nuevo Motorola Edge 50 Ultra. Hello, Moto. Pasan ahora 8 minutos de las 10 de la mañana. Es un amigo de la casa, un oyente del programa, pero además presidente de la gremial más importante de un sector fundamental como es el sector arrocero en nuestro país. Hace días nos escribió y nos contó que había estado de viaje en Pakistán y que sería una buena oportunidad juntarnos para comentar lo que implicaba ese viaje, qué es lo que había visto, no solamente desde el punto de vista comercial, sino también desde el punto de vista cultural, una serie de cosas que implica estar en un país como ese. Es un gusto para nosotros recibir a Alfredo Lago, presidente de la Asociación de Cultivadores de Arroz, que está en el estudio de Radio Oriental con nosotros. ¿Cómo estás, Alfredo? Buen día. Buen día, Francisco. Un gusto estar contigo y también con Marta, que bueno, que asiduamente los escucho. Abrimos el micrófono si podemos ahí. Ahí está, ahora sí. Perdón. Bueno, decía buen día, un gusto estar contigo, Francisco, y con Marta, y más cuando soy asiduo, como bien decías tú, escucha del programa, me acompaña en la segunda parte de la mañana, casi que todos los días, cada vez que puedo. Muchas gracias por eso, es un gusto enorme para nosotros tener un oyente que además nos hace apuntes de todo tipo, de musicales, deportivos, económicos. Es muy interesante eso. Alfredo, contanos, antes de pasar a la realidad del sector arrocero, que ya lo hemos comentado, y si bien generar novedades todo el tiempo, en este caso creo que es más interesante contarle a la audiencia qué implicó para vos un viaje a Pakistán. En primer lugar, ¿cómo se gestó ese viaje? Bueno, lo primero, decir que Pakistán es uno de los referentes en la producción y en la exportación mundial de arroz. Anda ahí en cuanto al ranking de mayores exportadores, tercer o cuarto lugar. Por tanto, obviamente que su dinamismo y su lógica de actividad siempre interesan a quienes obviamente después competimos en mercados que son bastante pequeños, ¿no? Digo, de los 500 millones de toneladas que se producen anualmente en el mundo, solamente 50 se comercializan entre países. O sea, el mercado mundial es bastante pequeño si lo comparamos con el maíz, con el trigo o con la soja. Por tanto, obviamente que tener la información y el conocimiento, cómo se maneja cada uno de estos países que son referentes, repito, en el mercado mundial, para nosotros es muy importante. Y bueno, cuando surgió la invitación de la Embajada de Pakistán en Argentina, que obviamente que en Uruguay no tiene representación diplomática, nos invitaba a participar en una feria de la alimentación, Food Age 24, que venía a ser la segunda feria internacional que bueno, que le está dando mucho protagonismo y ha generado, por tanto, invitación a muchos representantes de países en todo el mundo. Habíamos seguramente como 500 personas que habían sido invitadas por parte de la diplomacia pakistaní. Bueno, obviamente que de inmediato de haber recibido esta invitación, nos pusimos en contacto con ellos para justamente generar esa visita. Por cierto que el objetivo mayor de Pakistán es invitar o llevar gente allá que pudiera tener interés en generar negocio. No era el caso nuestro. Claro. Obviamente que se lo alertamos a la representación diplomática para no generar una falsa expectativa. Nosotros no íbamos a vender arroz y tampoco íbamos a comprar arroz, por cierto, ¿no? Pero obviamente que era importante conocer, como decía, toda esta dinámica de Pakistán, y más también teniendo en cuenta quienes conocen un poco o consumen arroz, el arroz basmati, que es una variedad especial, una variedad de un grano extra largo que llega de cocido casi 15 milímetros de extensión, que tiene un aroma especial, que obviamente que Pakistán conjuntamente con India son los que ofertan esa producción en el mundo, y es el arroz que más valor tiene. Tanto es que si uno o alguno va a uno de los mercados a adquirir aquí en Uruguay, y ese arroz en Uruguay cuesta $10 el kilo, ¿no? Traído de Pakistán, claro, o de India. Obviamente nosotros también tenemos siempre mucho interés en la posibilidad de generar esa producción aquí. El clima, quizás nuestro, que es un clima templado, que es muy bueno para las variedades que hacemos nosotros, quizás no nos permita poder producir eso, pero bueno, es un tema de la investigación que está al margen. Pero por cierto que ese interés en cuanto a Pakistán nos atraía muchísimo. Pero bueno, vaya sorpresa para mí, y obviamente que también motivo de
de orgullo cuando has sabido los pakistaníes, los exportadores y la Unión de Exportadores de Arroz de Pakistán, a través de justamente de la organización de la feria, todos tenían muchísimos interés en conversar conmigo. Y bueno, la sorpresa fue que justamente ellos querían saber cuál es la fórmula de Uruguay. Porque obviamente que cuando, a no ser el basmati, pero el arroz largo fino, igual que producimos nosotros, y que también son la mayoría de las exportaciones de Pakistán, cada vez que salen al mercado, a la Unión Europea, a México, inclusive a sus vecinos del Medio Oriente, siempre es la referencia que utilizan esos compradores es el arroz uruguayo. Y en eso tenemos un concepto, un reconocimiento a nivel mundial que obviamente que es consecuencia del trabajo histórico que venimos haciendo, pero que obviamente que a Pakistán, como decía yo al principio, es uno de los 3 o 4 mayores exportadores del mundo, que le interese saber cuál es la forma del Uruguay, obviamente que eso es motivo de mucho orgullo. Y bueno, obviamente que entendemos nosotros, y por la posibilidad que tuve de visitar la producción y las industrias pakistaní, bueno, la propia estructuración que tiene Uruguay es lo que nos hace la diferencia. Y bueno, y eso también, proyectando para adelante, es importante saber que el Uruguay tiene ganado un lugar que es muy difícil que los otros puedan lograr ubicarse a semejanza de lo que es la producción uruguaya. Y bueno, obviamente que estas cosas son las que también nos pueden generar desde la asociación y el objetivo de estas visitas, y uno está continuamente saliendo al exterior para poder analizarlas, justamente cómo podemos proyectar la producción de aquí al futuro, ¿no? La ACA históricamente siempre ha mirado muchísimo más hacia adelante de lo que es inclusive el presente y mirando solamente para atrás para tomar impulso, como el viejo dictado. Y bueno, y eso nos da la pauta de que más allá de los ciclos que obviamente que tiene nuestra actividad en cuanto a resultados positivos, resultados magros y resultados a veces negativos que hemos tenido que enfrentar, obviamente que la posición que tiene el Uruguay y también puede abarcar la región, no solo Uruguay, Argentina, Brasil y Paraguay, obviamente cada vez vamos a ser más relevantes en lo que es la exportación de arroz para justamente generar la tan necesaria seguridad alimentaria que muchos países tienen y que necesitan de estos de importar. Y bueno, y obviamente que la calidad nuestra, la inocuidad en el grano, que obviamente que eso en la Unión Europea es el factor llave para poder acceder a este mercado, ha sido fundamental. Y después todo lo que tiene que ver con los números, con las estadísticas, el Uruguay tiene una posibilidad de cuantificar sus indicadores de forma 100% precisa. Obviamente que uno sale a un país de la dimensión de Pakistán y que inclusive es el gran productor de esa región, porque obviamente que tiene la posibilidad de generar riego, es un país con mucha parte desértica, pero que tiene el deshielo del Himalaya que le genera el riego y todas las producciones son bajo riego, pero obviamente que no tiene la capacidad de suplir las necesidades de demanda que va a tener esa región y que va a tener el mundo en general. Entonces, sin querer irme del tema de la numerología, la estadística, también eso nos da una fortaleza importante, porque nosotros tenemos la capacidad de analizar el mercado, saber qué es lo que quiere el mercado, y estos países tienen por el propio tamaño, por la propia demanda que tienen, por un exceso poblacional que tienen, es muy difícil poder proyectar. Entonces, por eso es que llegamos a la conclusión que los grandes cambios que vemos en las materias primas tienen que ver también con esa falta de información precisa y fidedigna, y cuando hay un quebranto productivo en cualquier rubro, vemos como hay una respuesta muy rápida en cuanto a la demanda y obviamente que esto genera grandes cambios en los valores. Ahora vamos a pasar a detalles específicos del sector, de las comparaciones, pero de la población, de lo cultural, de estar ahí esa cantidad de días. ¿Qué te impresionó? ¿Qué contaste a tu casa cuando llegaste? Bueno, obviamente que
el Uruguay, por cierto, porque uno siempre busca comparar con cómo estamos nosotros, ¿no? Obviamente que tenemos limitaciones, tenemos problemas de pobreza en ciertos segmentos de la población, pero obviamente que nada comparable con lo que vemos allí, ¿no? Hay diferencias étnicas, hay distintas culturas, distintas religiones, ¿no? Porque allí hay una mezcla de musulmán con hindú, claro. Y que obviamente que eso genera, da la impresión que sí genera una armonía, que no hay problemas de conflicto en ese sentido, pero obviamente que hay desigualdad social tremenda, ¿no? Y que obviamente que uno esas cosas le choca, ¿no? Porque obviamente que en lo personal, como cristiano, esas cosas para mí son prioritarias, y estas cosas, por cierto, que allí no están contempladas. Vemos gente que está actualmente alejada de las posibilidades de generar crecimiento o posibilidad de generar mejoras en su bienestar, y que nacen condenados, y eso la verdad que claro. genera muchísima tristeza. Obviamente que todo lo que tiene que ver con un comercio que da la pauta bastante informal, una actividad económica muy informal, por cierto, y bueno, de las cosas que también más te impactan es el tránsito, ¿no? Es una locura. Karachi, que es la ciudad que yo estuve, que inclusive no es tan impreciso qué población tiene, porque unos te dicen de 20 millones hasta 35 millones de habitantes. Hay un spread bastante grande, ¿no? Bastante grande para lo que es nuestra forma de cuantificar las cosas. Bueno, si en Uruguay es difícil hacer el censo, sí, claro. Imaginémoslo lo que es en esa región. Pero por ejemplo en el tránsito es un caos, pero un caos que obviamente que uno no ve accidentes, ¿no? Entonces también te da la pauta. Es un caos organizado. Un caos organizado que no vemos, por eso repito, accidentes, y que ahí vemos lo mal que manejamos en Uruguay, ¿no? Claro. Por ejemplo, ayer viniendo aquí para el Prado estaba difícil llegar porque habían varios accidentes por sí. muchas partes de Lo reportamos en el arranque del programa. ¿Sabes, Alfredo, que ayer estaba mirando el informativo de la Globo, Sao Paulo TV1, que va al mediodía, antes del jornal Hoy, y mostraban imágenes de San Pablo por el tema de la fumaza, como le llaman los brasileros, que estaba llegando desde el Amazonas, que estaba sentada en San Pablo, que además ya tiene de por sí una polución enorme por la industria, el tráfico y demás. Y siempre me da la misma impresión cuando lo veo, cuando lo escucho, cuando estoy, que es lo abrumador que resulta una ciudad de esas características, ¿no? Que todo ocurre demasiado rápido. Me imagino que es una sensación bastante transferible a lo que pasa en Karachi o en Islamabad, en países con una población multiplicada y donde las reglas, bueno, están allí pero no son tan claras, o si son claras se vulneran, digamos. Y más cuando además vos tenés el contraste de estar en Montevideo muchas veces, pero vivir en el interior y tener que viajar a esas ciudades enormes. ¿Cómo te resultó el contraste? Bueno, sí, sin duda, el contraste es enorme, ¿no? Vivo en 33, que somos 30.000 habitantes, y a veces uno puede salir de afuera de la ciudad y pasar horas sin ver a nadie. Eso es imposible. En esos países es imposible no estar continuamente viendo gente, en la ciudad por supuesto, pero también te alejas un poco en la parte rural y siempre hay muchísima gente. Sí, yo he estado en Tokio, he estado en Beijing, he estado en Bangkok, bueno, obviamente que las ciudades occidentales, pero ninguna tan abrumadora como esta, ¿no? La propia forma de vestirse, los horarios del rezo de los musulmanes, esa vestimenta clásica hindú también, obviamente que eso te va generando una visión que obviamente que uno no está acostumbrado, pero sí quiero destacar, aún en ese entrevero, en esa locura, en esa vorágine, veo un país que respeta al prójimo, ¿no? Y eso es importante destacarlo. Nadie te falta justamente el respeto, están disponibles para hacerte responderte alguna consulta, pero obviamente que esa cantidad de gente, la bocina, ¿no? Esas son cosas que claro. Bueno, que uno difícilmente toque bocina, por lo menos en la ciudad donde uno está, pero allá es continuamente el que va en un vehículo, la mayoría es moto también, o si no los triciclos esos que van
20 adentro de un triciclo, los ómnibus vemos gente arriba, camiones, obviamente que hay mucha necesidad de transporte, y bueno, y la bocina es algo que al final del día te deja loco, ¿no? Porque obviamente que es la forma de ellos decir aquí estoy, y bueno, y eso también de cierta forma les regula, pero por ejemplo te iba a decir del tránsito, hay algunos semáforos puestos, pero están todos apagados en Karachi. No hay ni un semáforo funcionando. Y pregunté, digo, ¿por qué no está? Diciendo, nadie lo respeta. O sea, claro, el semáforo no tiene sentido ninguno. Pero bueno, hay un control en ese sentido. Después todo lo que tiene que ver con esa presión, esa cantidad de gente. Bueno, uno ve la zona más histórica, lo que puede ser Karachi, que todavía viene de la época de la colonia inglesa. Recordad que ellos se independizaron un año después que claro, India, ¿no? Son 70 y pocos años. Justamente el día que estaba ahí era el 14 de agosto, si no me equivoco, era fecha de la independencia de Pakistán. Pero todos esos monumentos históricos, la verdad que están en muy mal estado, porque obviamente por la necesidad de la gente de colocarse. El tema habitacional se ve que es un problema endémico que tiene esa región, porque obviamente que crece la población, y no hay capacidad de invertir en habitación de la forma de la necesidad. Hay poco turismo, por lo menos en esa región ahí. Sí hay sobre el Himalaya. Recordad que el K12, la segunda montaña más alta, está en Pakistán, pero obviamente que es un turismo que va orientado por ahí, ni entra tampoco por Karachi, pero ahí hay algunos lugares históricos de miles de años para visitar, y bueno, no hay una afluencia muy importante de turismo. Inclusive en los cementerios vemos lamentablemente gente que vive dentro de los mausoleos y eso, porque obviamente que esa y bueno, todas estas cosas te chocan claro, muchísimo. Y como decía recién, es la ciudad que creo que he conocido en los últimos años, que más me impresionó. El tema también de esa bruma muy similar a la que tú decías de referencia, lo que está pasando hoy en San Pablo, una ciudad muy, en cuanto a eso, continuamente toldada, muy similar a Lima en Perú. Y bueno, eso también por la estación, estamos en pleno periodo de monzones. El monzón ahí en esa región no trae lluvia, pero sí lo tolda. Hay muchas nubes, que obviamente uno no ve nunca el sol claro, en Karachi. Bueno, eso es otra de las cosas que quienes conocen ciudades que pasa eso, la verdad que uno extraña claro, muchísimo. Hoy nomás que no hay sol, uno ya lo extraña. Claro. Imagínense estar continuamente largos periodos así. Largos periodos, sí, más de 6 meses donde no se ve el sol. Alfredo, yendo al tema vinculado justamente con el sector y vinculado estrictamente con el tema económico y el tema arrocero, antes de salir al aire conversamos un dato que siempre te planteo que me resulta muy relevante, que es cuánto produce Uruguay de arroz, cuánto exporta y cuánto se consume aquí. Pero me comentabas que en Pakistán es, no digo exactamente al revés, pero es diferente. Cuánto se produce y cuánto de ello se consume internamente y cuánto se exporta. ¿Cómo es esa relación? Bueno, el Uruguay es el actor disruptivo en lo que es el comercio mundial del arroz. La mayoría de los países, India, que es el mayor exportador, tiene una gran producción interna y la consume básicamente en su población. Entonces lo que son saldos exportables, sí de dimensiones importantes. En el caso de India, 25 millones de toneladas por año exporta. Y ahí podemos seguir la propia China, Pakistán, Vietnam, que es el segundo, Estados Unidos el quinto, el sexto, después viene Uruguay, séptimo o octavo, depende un poco cómo andan los otros. Brasil también es un referente importante, pero la mayoría de ellos, inclusive nuestro vecino Brasil, exporta un 6-7% de lo que produce. El Uruguay totalmente el contrario. Nosotros producimos un volumen total que el 95% lo destinamos a la exportación. Entonces, obviamente que nuestra realidad es totalmente otra, y la conformación del precio al productor es dependiente exclusivamente de la exportación. ¿Y por qué digo esto? Porque los mercados internos normalmente para cualquier rubro de producción son los que más valoran para el productor. Porque obviamente que hay un tema de
de componente logístico, que obviamente que hay que ir descontando. Si yo tengo que ir lejos con nuestros productos, claro, el productor que lo genera es quien termina que tenga que absorber eso. Por más que uno venda, como se dice, FOB, que quiere decir puestos arriba de barco en el puerto de salida, aquí el puerto de Montevideo, pero quien compra en Europa, por ejemplo, también pone en consideración cuánto le cuesta llevar e introducir ese producto allá. Entonces, el residuo es lo que le queda al productor. Entonces, lo que quiero decir con esto es que siempre los mercados internos son lo más atractivos. Podemos mirar con otros productos nuestros aquí, como la carne, por ejemplo, que también tiene un netamente exportador, pero tiene un componente de consumo interno importante que siempre termina redituando muy bien. Entonces, la dependencia está con el mercado externo, un mercado que obviamente que tiene muchas limitaciones, muchas restricciones, ¿no? Por un lado tenemos, en cuanto a la oferta, una alta incidencia de estos países en cuanto a subsidio, ¿no? Fomentar para la producción, para que obviamente que le genere seguridad alimentaria. Entonces obviamente que ahí hay un indicador que ese saldo exportable lo pueden vender a un precio, quizás no es el precio de costo de producción. Obviamente que ahí hay incidencias de políticas internas de países. Y por otro lado tenemos muchas restricciones al comercio, restricciones en cuanto a prohibición de ingreso, a altos aranceles en muchos destinos, y obviamente que eso termina limitando también las opciones de un país netamente exportador como el nuestro. Pero lo que resulta del valor de exportación es lo que recibe el productor arrocero. Igualmente, si uno mira, el arroz tiene más de 100 años en Uruguay y ha seguido creciendo en todo este periodo. Obviamente que tenemos un ambiente muy propicio para la producción, tenemos productores muy eficientes en la producción, tanto es que estamos en el ranking entre los 3 que más producen por hectárea, y más si consideramos en el ambiente. Tenemos un producto de calidad, un producto de inocuidad, como recién decía, que fue lo que entendió hace más de 70 años el sector, de buscar diferenciarse, porque obviamente que ya en la década del 30-40 la producción arrocera ya generaba exportaciones, y en un mercado, como decía, muy restricto. Obviamente que nuestros pioneros de aquel entonces entendieron que la diferenciación es la forma de poder acceder a mercados tan competitivos. Por eso que obviamente que eso, la prueba del 9 ahora es cuando de Pakistán, como te comentaba, te decían que, bueno, ¿cuál es la fórmula de ustedes? ¿Cómo hacen ustedes? Claro. Bueno, y obviamente que en ese sentido Uruguay siempre va a estar en prioridad de condiciones en el momento de acceder a un mercado, porque tiene una calidad superior y una calidad que también se reconoce en algo en precio, ¿no? Normalmente nosotros siempre recibimos entre un 5 y un 10% más de precio que lo que recibe otro origen en el mundo, pero es siempre un desafío, ¿no?, relacionado con la competitividad, y por eso siempre decimos el tema del valor del dólar, el tema de la estructuración logística del Uruguay. Somos caros en flete por tonelada para llevar del lugar de producción hasta el puerto. Tenemos que comprar un combustible que es más caro que todos estos países que compiten con nosotros. Tenemos que comprar un megavatio de energía eléctrica, y que es alta demandantemente de esto el sector eléctrico, más caro que los países que compiten. Entonces, obviamente que los desafíos nuestros siempre son mayores a cualquier otro país en el mundo. Ahora vamos a profundizar sobre eso, porque además es parte de cada discurso de los meses de marzo, cuando se inaugura la cosecha. La última fue en Tacuarembó. Pero ¿qué implica para un sector esa altísima dependencia de ser tan exportador? ¿Y qué implica para quien consume localmente ser lateral, digamos, de alguna manera? Y esto siendo exclusivamente el idioma, ¿no? Siendo lateral a la hora de saber que para el sector lo más importante se condensa de lo que exporta, no de lo que deja aquí en el mercado local. ¿Cómo se advierten esas dos realidades? Bueno, en primer lugar, el consumidor uruguayo tiene la seguridad que va a tener un producto como decía, con los atributos que recién te decía: calidad e inocuidad del grano. Un producto 100% saludable, 100% seguro para alimentarse. Y eso me parece que es un atributo importante, y que aquí producimos todos los tipos de arroz que normalmente el consumidor quiere. Decía recién, no producimos basmati, pero tenemos un urumati que es muy similar en cuanto al sabor. Tenemos granos cortos, tenemos granos medios, tenemos arroz para paella, arroz para risotto, y bueno, y el largo fino, que es el que normalmente se consume, ¿verdad? Así que, por tanto, la oferta va a tener el consumidor uruguayo
que no se caracteriza por consumir mucho, porque es otro de los problemas, por qué tenemos bajo consumo. Por ejemplo, en Centroamérica, para poner un contexto, el consumo per cápita entre 80 y 100 kilos por año. En Uruguay consumimos 14 kilos por año, obviamente, per cápita. Por eso, obviamente, que también tenemos un consumidor que obviamente que prioriza otro tipo de alimentos. Y por otro lado, también vemos en el tema del precio, que ahí los productores no incidimos para nada en el precio del consumo interno, porque es un negocio exclusivamente de las industrias, pero la industria siempre tiene un poco de margen para poder regular el precio a la baja, ¿no? Si es necesario, ¿no? Son estrategias comerciales de las industrias, nosotros no tenemos forma, nos gustaría incidir más porque entendemos que se podría generar el mejor beneficio posible para el consumidor, pero si uno mira hoy lo que vale el arroz en una góndola en Uruguay, es menor de lo que vale en otras partes del mundo, y eso obviamente que entendemos que tiene que ver con esa estrategia de la industria de tener un producto lo más accesible posible. Hay distintas ofertas, hay variaciones, por cierto, de 50 pesos hasta 30 y pocos pesos, y el arroz, en definitiva, el largo fino puede tener un poco más de porcentaje de grano quebrado, pero nutritivamente tiene el mismo objetivo. Pero profundicemos en eso entonces. Hablabas recién del vínculo con la industria. ¿Cómo es hoy el vínculo con la industria de los productores con la industria? Bueno, es un sector netamente integrado históricamente. El sistema de precio-convenio tiene más de 60 años. Donde las 4 industrias, que son más del 70% de la producción nacional, se sientan con la ACA, con la directiva de la ACA, para trazar, en primer lugar, las políticas sectoriales y proponérselas al Estado o al gobierno de turno. Hablamos de Samán, Copar. Samán, Copar, Casarones, Adecoagro, Samán y Copar son las que el consumidor quizás la tenga más identificada porque son las que tienen más presencia en el mercado. ¿Qué participación de mercado tienen esas dos marcas en el consumo interno? Entre las dos tienen más del 70% del mercado, y la tienen bastante dividido uno con otro. Para Copar tiene más incidencia el mercado interno porque es un molino de menor volumen de producción que Samán. O sea, tiene casi que el mismo volumen de consumo en cuanto a toneladas en Uruguay, pero obviamente para Samán le representa mucho menos el mercado interno que le representa a Copar. Copar son capitales locales, ¿no? Es el único molino que hoy sigue siendo de capitales nacionales. ¿Las otras 3 son de capitales internacionales? Las otras sí. Samán es de un gigante de la alimentación de Sudamérica. La empresa es Camil, una empresa de origen brasileña que tiene intereses, obviamente, negocios en Brasil, pero también tiene en Perú, tiene en Uruguay, tiene en Ecuador, y ha comprado también ahora en Paraguay. Es un gigante, es el que más mueve arroz en Sudamérica, como también otros más. Recientemente compró La Abundancia también en Uruguay, así que obviamente que es un referente en la alimentación. ¿Eso representa alguna dificultad, Alfredo? El hecho de que, siempre hablamos de la extranjerización y de que ciertos sectores sensibles de la economía no estén en manos de capitales locales, digamos, y que se haya dado en los últimos años una apertura mayor hacia capitales internacionales. En el caso del arroz no, porque la relación que tiene los productores a través de la ACA con las industrias sigue siendo la misma de hace más de 60 años, ¿no? Los mismos referentes de Samán, que hoy son gerentes, y quizás no es la familia Ferrés la que estuvo hasta el 2007 manejando la empresa, pero esos gerentes de hoy siguen estando en el mismo contacto y tienen la misma compromiso en la integración. Por tanto, eso no ha sido motivo ninguno de deterioro. Pero en esa relación también lo que se genera es la negociación del precio al productor. Claro. Donde obviamente que la ACA tiene la posibilidad de analizar la ecuación, ¿no? A ver, valor de exportación. Eso es un dato que inclusive es público, ¿no? Porque los datos se puede acceder cualquiera a través de las distintas páginas que dan los informes de aduana. Cuantificamos el valor de exportación. Es importante también saber con qué grado de elaboración. No es lo mismo un arroz integral, un arroz parbolizado, un arroz blanco o un arroz con cáscara. Obviamente que eso tiene una composición de conversión diferente en cada una de estas elaboraciones,
cuantificamos el costo industrial de la industria, que es el gran tema de discusión, porque obviamente que desde el ACA tenemos que ponernos en una situación de un cálculo teórico si tuviéramos industria y cuánto nos costó elaborar esa tonelada de arroz. La industria obviamente que sabe que lo gastó y bueno, es parte de la negociación. Lo que tiene nuestra relación, que es un contrato que une el productor con su industria, que está amparado en una negociación que también del propio contrato, si no hay acuerdo entre los productores, entre la ACA y la industria, se va a un arbitraje. Claro. En los 64 años que llevamos de esto, solamente en 4 veces tuvimos que hacer arbitraje, y bueno, y eso, el último fue hace 4 años, pero obviamente que eso tampoco ha deteriorado la relación con las industrias desde los productores, y bueno, creo que eso ha sido posible de los atributos, la fortaleza que tiene el sector. Para cerrar este capítulo, que no estaba previsto en el reportaje, pero si uno habla de que el sector de industria está repartido mayormente entre 4 empresas, 3 de ellas son de capitales extranjeros, estamos hablando de un sector atractivo para la inversión. Sí, aparte, además esta relación a la cual yo decía le da seguridad a cada uno de los subsectores, ¿no? El productor cuando siembra ya sabe a quién le va a entregar su producción y tiene un esquema que le garantiza el justo y el equilibrio ingreso que le corresponde. Y la industria también sabe que va a recibir unas toneladas que ya están específicamente pactadas de anterioridad. Podrá variar en cuanto a la productividad por hectárea, pero sabe que contrató, por ejemplo, 50.000 hectáreas y eso va a generar en una materia prima que la va a poder procesar. Entonces tiene estabilidad, tiene seguridad, tiene previsibilidad en cuanto a los volúmenes. Por cierto que eso obviamente que le genera atractivo, como bien decías tú, Francisco, en la inversión. Y por tanto es que hoy claro. Las empresas son extranjeras, pero que eso, repito e insisto, no es sinónimo de mala cosa, ¿no? Digo, no. Obviamente que están comprometidas con la producción local, digo, porque también a veces se podía decir, en el caso cuando Camil compró Saman, que es una marca reconocida en el mundo hasta el día de hoy, ¿no? Por mucho tiempo, y sigue siendo así, el reconocimiento en el mundo es la marca Saman, también tiene no solo el arroz uruguayo, sino la marca Saman. En algún momento podíamos pensar, bueno, quizás Camil utiliza su marca con arroz de otro origen, con arroz brasilero puede ser, pero eso no ocurrió. Sigue manteniendo el objetivo de que la marca Saman va con arroz uruguayo, y para nosotros obviamente que eso es importante, porque también somos merecedores de mantener nosotros esa marca, porque creo que tampoco es extrapolable lo que hacemos nosotros en Uruguay, lo que puedan hacer otros países y utilizar la marca. Alfredo, como decíamos recién, cada mes de marzo, cuando se inaugura la cosecha, este último caso fue en Tacuarembó, hay siempre una serie de reclamos, planteos que hacen los productores al gobierno nacional. Y quienes te seguimos en redes sociales, quienes leemos tus notas, tus presentaciones, vemos que en particular a vos te genera cierta atención, en particular algunas tarifas públicas. El caso del combustible, una de ellas, y el caso de la tarifa eléctrica, otro caso similar. Además, informes como el de C Ingeniería, que se presentan mensualmente, te dan la razón. Más allá de que autoridades de UTE, en particular, que entrevistamos hace poco a Silvia Maldi, nos dijo, está bien, pero no consideren todas las tarifas que tiene hoy UTE para brindarle al usuario. ¿Qué impacto tiene hoy en la producción arrocera estas tarifas tan altas que tiene Uruguay? Y otro tema central que vos mencionabas recién, que tiene que ver con el acceso a mercados. O sea, si Uruguay le va a exportar arroz a un mercado determinado, hay una serie de costos a pagar, entre otros fletes y demás, y que Uruguay en los últimos 20 años no ha firmado un tratado de libre comercio con nadie, salvo que se firmó ahora a través del Mercosur, y el anterior ejemplo era el de México. Son varios temas que te planteo, pero todos tienen que ver con lo mismo, la rentabilidad del sector. Sí, exactamente. Lo que buscamos justamente es generar una actividad que genere rédito a quien la realiza, ¿no? Sabemos que hay ciclos que no lo logramos, pero obviamente que
que esos ciclos magros en cuanto a rentabilidad estén marcados por resultados del mercado internacional y no por políticas internas que pueden ser distorsivas en el comparativo con otros países. Ahí entonces va la insistencia nuestra en que tenemos que hacer en la interna de Uruguay los deberes para ser competitivo. La competitividad es un problema, y si miramos también, y coinciden todos los economistas, que el Uruguay necesita crecer para mantener el bienestar que tiene derecho la población, con el magro crecimiento que tenemos en los últimos años va a ser muy difícil. ¿Y cómo crecemos? Crecemos a través de la exportación, porque por lo que hablamos recién, el mercado interno nuestro tiene limitaciones, hay que mirar hacia afuera. Pero no crecemos en la exportación si no tenemos competitividad. Y la competitividad, como decía, tiene que ver con la tasa de cambio, sí tiene que ver. Pero si no tengo esto o no estoy alineado en eso, tengo que tener otras cosas. Aquí hay una sumatoria de factores que perjudican la competitividad e inciden en la pérdida de esta. El tema de las tarifas públicas. El sector arrocero tiene dos particularidades. Uno es el sector que históricamente más agrega valor a su materia prima internamente en Uruguay. Todo lo que se puede hacer con un grano de arroz en el mundo, la industria uruguaya está en condiciones de hacer y la hace, ¿no? El arroz elaborado, como decía, el arroz parbolizado, aceite de arroz, ración animal de arroz, las galletas de arroz, todo lo que se puede hacer con un grano de arroz, la industria nuestra está posibilitada. Cuando le pongo los números a ese costo de proceso industrial, estamos fuera de la cuenta, no estamos fuera de la foto. Entonces, ahí se ha visto en los últimos años que cada vez se vende más arroz como materia prima, arroz cáscara, sin pasar por el proceso industrial del Uruguay. Eso para nosotros es algo que debemos corregir. Nosotros queremos mantener todo el agregado valor interno porque eso es donde más genera externalidades, ¿no? Es más mano de obra contratada, son más servicios que se toman, y en definitiva genera más divisa por exportación, porque yo si vendo algo con más agregado de valor, con más proceso industrial, vale más que cuando lo vendo con materia prima. En el caso del arroz es muy claro, ¿no? $800 un arroz elaborado hoy y 470, 480 un arroz sin elaborar. Obviamente que todo ese proceso deja muchísimo para el Uruguay. Pero para eso, repito, tenemos que ser competitivos. Entonces, la dependencia con las tarifas públicas tiene esa característica porque es un sector que le agrega valor. En otro lugar, si miro cuánto gasoil consume por hectárea, el sector arrocero es el que más consume por lejos de cualquier otro sector productivo primario, ¿no? Nosotros más o menos consumimos 150 litros por hectárea. La soja, es otro cultivo agrícola, anda en 60, 70 litros en el mejor de los casos. A eso si le agrego que el sector arrocero produce mucho por hectárea, más o menos unas 10 toneladas por hectárea, necesito más transporte. Si necesito más transporte, también estoy consumiendo más gasoil en esa parte de logística. Entonces, la incidencia con el precio del combustible es muy alta, en lo directo e indirecto. Y en energía eléctrica, el hecho de que el Uruguay tiene 100% de su actividad arrocera bajo riego, también tiene una estructuración con las estaciones de levante de agua para destruir el agua en las chacras, relacionado con las tomas electrificadas, el consumo de megavatio en la parte productiva y después en la parte industrial, como decía. El arroz se seca, se le saca la humedad cuando el productor le entrega en el 100% de la producción, por tanto, eso tiene un alto componente de demanda energética, por tanto, nosotros necesitamos muchos litros de gasoil y muchos megavatios de energía eléctrica comparando con otros sectores del país. O sea, es un sector de consumo intensivo. De consumo intensivo, que es bueno para quienes nos provee el servicio, pero obviamente que es malo para cuando le ponemos precio a ese servicio, y el gasoil vale más que la región, el megavatio vale más que la región. Entonces, quizás Silvia Almaldi tiene razón en que ha buscado, y la valoramos muchísimo en ese sentido, ha buscado atenuar esa diferencia, pero la diferencia sigue estando. En el gasoil, cero esfuerzo para ser competitivo, ¿no? Eso no. El PPI de la Ursea es un cálculo teórico que no ha tenido impacto ninguno. Esto quedó igual que antes de la LUCA, que en el 235, 233 y 237, que son los artículos que hablan de esto. Eso no cambió en nada. Obviamente que la solución es la libre importación de combustible para que genere competencia. Mientras no tengamos competencia no vamos a bajar. Eso no hay, desde mi punto de vista, no hay dos lecturas. Por tanto, tenemos una estructuración de costos relacionados a la energía sumamente alta, que nos saca de competencia. ¿Qué es lo que ha hecho el sector? Bueno, mejorar productividad.
Y por eso, si uno mira, hemos venido subiendo año tras año la productividad por hectárea justamente para defendernos de la incidencia interna de la política económica que marca las pautas de la tasa de cambio, que marca la pauta de las tarifas públicas, pues obviamente que empresas estatales que tienen como también objetivo generar rédito a rentas generales, obviamente que ahí hay distintos intereses que obviamente que no siempre están alineados con el sector agroexportador o el sector exportador. Y eso ha sido un poco la insistencia. En el tema logístico también, para cerrar ese capítulo, tenemos una inversión tremenda en la ruta nacional, la cual la valoramos todos los ciudadanos del Uruguay o hasta los extranjeros que vienen y reconocen lo bien. Pero seguimos teniendo la misma regulación de transporte de hace 50 años atrás o más. Un camión sigue transportando 28 toneladas por unidad, siendo que hoy hay tecnologías en Brasil, en Argentina y en Paraguay que transportan 50, 70 y algunos países, en Australia por ejemplo, hasta más que eso por tonelada, casi con el mismo consumo de combustible. Ahí inclusive podríamos pensar también en lo que es el ambiente, ¿no? Si yo tengo un camión que con un motor diésel quemando combustible fósil, que transporta más toneladas del que tengo hoy, estoy teniendo un beneficio ambiental. También el tema de los transportistas, del operario, cada vez más difícil. La empresa siempre se argumenta que es difícil conseguir profesionales en materia del transporte, los choferes. Sí. También podía tener. Entonces, digo, si yo hago la inversión, que obviamente que la estamos pagando entre todos, pero no genero la posibilidad de tener un transporte, una logística más eficiente que termine bajando en los costos por tonelada, también tengo un problema en la competitividad. Y para hablar del tema de los acuerdos internacionales de materia de comercio, sí, el último fue en el 2013, el acuerdo con México, que obviamente que ha tenido impactos enormes para Uruguay y en particular para el sector arrocero, que después de eso México pasó a ser uno de los 2 o 3 destinos más importantes para la exportación de arroz. Y quizás, y aquí, y lo he hablado bastante con los candidatos hoy a la presidencia, el error que se cometió o el enfoque que se le dio quizás no fue más acertado. Me parece que se fue al sumum del acuerdo, que es llegar a un TLC con la China, y se dejó de hacer pequeños otros acuerdos. Y ahí, insisto siempre con Centroamérica, e insisto con los países de Sudamérica que tenemos acuerdo a través de ALADI desde Mercosur, pero que no se capitalizan en acuerdos específicos. Eso llama la atención, ¿no? Hemos entrevistado a Sergio Abreu en más de una oportunidad que dicen, los instrumentos los tenemos acá, no se propician su uso, no se profundizan los acuerdos a través de ALADI. Exactamente, yo vengo insistiendo con una misión oficial en Centroamérica, con el propio presidente Lacalle, con el canciller Bustillo en su momento, con Paganini ahora, pero bueno, está terminando el gobierno, creo que ya no hay mucho más margen para hacer eso, pero me parece que si hubiéramos mirado un poco más abajo en esa mira de objetivos en acuerdos comerciales, ir un poco más a esto. A ver, yo siempre pongo el mismo ejemplo. El problema que genera un TLC de Uruguay con China dentro del Mercosur es enorme. Ahora, si yo tengo que ir a Guatemala a hacer un acuerdo comercial, seguramente no hubiera generado... El impacto sería menor, o el ruido en la interna del Mercosur. El impacto enorme podría ser para Uruguay. Digo del punto de la vinculación con los socios. Y yo me parece que no lo veo a Lula llamando al presidente de Guatemala para que Uruguay no haga un acuerdo con Guatemala. Algo Guatemala, pero puede ser Panamá, puede ser Costa Rica, todos esos países de Centroamérica. Ahora con Colombia, inclusive Colombia cada vez necesita más de arroz. Queremos estar nosotros en ese negocio, pero hoy tenemos que pagar más del 60% de aranceles, teniendo la posibilidad a través de los acuerdos de ALADI de achicar eso. Son cosas que me parece que son más alcanzables, que ojalá quienes hoy están en la oferta o están postulados para la presidencia entiendan estas cosas y que el gobierno que viene también mire un poco más abajo para después ir hacia arriba. Una última pregunta en 30 segundos, Alfredo. Planteabas lo del tema del combustible. En este periodo de gobierno, en la ley de urgente consideración estaba incluido la desmonopolización del combustible, la desmonopolización de la importación de combustible. Finalmente se quitó. Se fue por el camino del precio de paridad de importación, un mecanismo que, si bien acerca el número del precio de paridad al que tenemos en surtidores, no deja de ser una resolución política por la cual se termine tomando esa iniciativa.
¿crees que la única manera por la cual Uruguay puede ir a una baja sostenida y real en el precio del combustible es a través de la libre importación o que haya más jugadores en el mercado? Y la pregunta te la amplío, así considerás lo mismo con respecto a la UTE, porque la realidad es más o menos la misma. Sí, no es fácil en 30 segundos, digo, pero sí, yo creo que hay que abrir el mercado de combustibles, ¿no? Porque no solo está prohibida la importación por distintos actores de combustibles refinados, pero toda la cadena está regulada. Se quiso cambiar la estructuración en el transporte y en la primera dificultad ya se postergó eso y se mantiene por mucho tiempo atrás. Sí, o sea, quedan centavos, pero yo le dije una vez a Berry en una entrevista, yo prefiero esos centavos en mi bolsillo que no en un sobrecosto. Para pagar bien no me quedaba claro qué cosa. Pero la competencia, no hay duda ninguna, en cualquier parte del mundo o con cualquier rubro, que es la única forma de generar mejoras para el consumidor. Porque aquí no estamos hablando del gasoil para los arroceros. También la familia que quiere salir un sábado a pasear tiene que entender que va a pagar más combustible que lo que de la familia que está, inclusive con esas cosas, esos parches internos. El que está en la frontera paga menos. ¿Y por qué tiene que pagar menos el que está en la frontera, que tiene el beneficio del IMESI? Porque eso es injusto. No está bien que eso. Lo que si yo tengo una capacidad o estoy sobrado de impuestos, bueno, que sea extrapolable para todo, porque ese de la frontera tiene el beneficio de la frontera. Ahí lo que se está generando es un beneficio para el empresario que tiene la estación de servicio en la frontera, no para el consumidor. No para el consumidor final, sino para que la persona no vaya a cargar bueno, a Concordia o Gualeguaychú. ¿Por qué va a cargar al otro lado? Porque es más barato. Entonces, tenemos un problema de alto precio. Pero ahí también podríamos entrar en el debate, Alfredo, de los subsidios y de los precios irreales que en la Argentina kirchnerista hubo en los últimos 15 años. Yo siempre trato de sacar a la Argentina de la discusión, porque obviamente que lo que tú decís es tal cual. Pero tomemos a Brasil como ejemplo. Y los quienes están en la frontera con Brasil y normalmente van a surtir del otro lado, aún con el beneficio que tiene de este lado. A veces por comodidad termina haciendo, o porque tiene con la tarjeta, lo puede financiar, claro, ese tipo de cosas. Pero obviamente, el mejor ejemplo, que al uruguayo le cuesta compararse con Paraguay, ¿verdad? Porque nos parece que Paraguay es un país de segundo nivel, de segunda categoría, entonces nosotros somos superiores, y eso no es cierto. No es cierto. Los indicadores paraguayos hay que tenerlos en cuenta. En Paraguay tiene más dificultades en cuanto a su logística, ¿no? Nosotros tenemos puertos, estamos sobre el mar. Paraguay tiene que importar combustible refinado y llevarlo hasta un país sin puerto oceánico. Y allí tiene un precio mucho más bajo del combustible. Tiene refinería que no la usa porque no tiene petróleo, igual que Uruguay tendría que importar el crudo, y allí los precios son menores, son mucho más competitivos. Entonces me parece que hay ejemplos muy claros que desnudan esta realidad que se quiere insistir. Mucha gente quiere insistir por la carga impositiva, y bueno, sí, si tenemos espalda para bajar impuestos, macanudo. Pero si uno mira los porcentajes que graban el combustible en el mundo, son los mismos que en Uruguay. No es por ahí que está nuestro problema. El problema se origina. Salió un informe ahora de salida de planta de Petrobras, y lo comparado con la salida de planta en Uruguay. 42% más caro la planta de ANCAP que la planta de Petrobras. Y planta de Petrobras que tenemos aquí muy cerquita. Que eso es uno de los graves problemas que tiene el PPI. El PPI solamente toma como base el refinado en el Golfo de México. No toma en cuenta las posibilidades de negocios regionales, que a veces Brasil está más barato, que a veces Argentina está más barato. Y no me vengan con el cuento que Argentina a veces no tiene para generar para su consumo interno. La producción la tienen. Por esas distorsiones que tiene el precio, obviamente que los actores a veces se restringen la oferta para justamente generar presión, pero la refinería está produciendo ahí. Si quisiéramos importar, lo podemos hacer. No tomamos en cuenta las refinerías europeas, que a veces son mucho más baratas que la del Golfo de México, no tomamos las asiáticas. Entonces, el PPI es un cálculo que le da comodidad a ANCAP. Y obviamente que se ha utilizado esto políticamente para creer que hay una transparencia y no hay. Alfredo Lago, presidente de ACA, gracias por haber estado otra mañana con nosotros, en este caso como entrevistado.
Un gusto, Francisco, muy agradable la visita aquí en el Prado, así que bueno, un saludo a toda la audiencia.